tercero del orden del día, sobre la supresión de las subvenciones públicas a la tauromaquia, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. En su nombre tiene la palabra el señor Erilla Ciuró. No sé si... Presidente, señorías, buenos días. Aunque hay estudios que sitúan las ayudas públicas a la tauromaquia y otros festejos taurinos entre los 500 y los 700 millones de euros anuales, la verdad es que no sabemos, por la opacidad que mantienen las administraciones públicas al respecto, cuál es exactamente la cifra de dinero público que recibe el negocio de la tauromaquia. Porque la tauromaquia es un negocio, y un negocio claramente subvencionado y financiado por las instituciones públicas. Desde el mantenimiento y la rehabilitación de las plazas de toros o el montaje de plazas de toros portátiles, hasta las subvenciones que reciben las ganaderías, las escuelas taurinas, los empresarios, las peñas o asociaciones taurinas, pasando por los ingresos derivados de los derechos de emisión de la televisión pública, el pago de la propaganda de las corridas de toros pagada por los ayuntamientos o el mantenimiento de museos dedicados a la tauromaquia. Y todo ello dirigido a una minoría de la población del Estado, ya que, según el propio Ministerio de Cultura, en su encuesta de hábitos y prácticas culturales en España, solo el 8,5% de la población estatal asistió a alguna corrida de toros durante el año. Más allá del oxímoron legislativo de considerar a los toros como cultura, reivindicamos que se deje de subvencionar con dinero público un negocio privado que está basado en una práctica sádica de tortura y muerte de un animal para disfrute del público. Es, no obstante, especialmente vergonzoso, además, de contravenir las directivas europeas, que las dehesas donde se crían los toros se reciban ayudas o subvenciones públicas, como la financiación indirecta del negocio tauromático, y en particular que se sigan beneficiando de las ayudas de la PAC. Porque mientras estas dehesas se beneficien de las ayudas de la PAC, los agricultores, que verdaderamente lo necesitan, los que realizan una actividad realmente productiva, están siendo excluidos de esas ayudas. Esta discriminación no solo tiene un componente sectorial en el que se benefician las dehesas en detrimento de los productores agrícolas, sino que también tiene un importante componente social. Se están beneficiando los grandes latifundistas españoles en lugar de beneficiar a las pequeñas y medianas explotaciones. En tal sentido, es necesario señalar que los grandes latifundios beneficiados en propiedad de grandes fortunas, apellidos mobiliarios como los ducados de Alba, Medinaceli, Osuna o Medina Sidonia. Una herencia medieval que eterniza la dependencia y la miseria de los braceros sin tierra y que se mantiene a falta de la necesaria reforma agraria que hace siglos que debería haber hecho en España. Y es que, además, detrás de los toros se esconden los intereses de los grandes latifundistas, propietarios de las dehesas que se embolsan las ayudas públicas para sus exportaciones ganaderas, mientras que los pequeños y medianos agricultores y ganaderos son excluidos de dichas ayudas. Muchas gracias. Gracias. En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bel. Muchas gracias, presidente. Supongo que la casualidad ha querido que esta PNL se vea 4 o 5 días después de que haya una sentencia del Tribunal Constitucional que anule una modificación de la Ley de Protección de los Animales aprobada por el Parlament de Cataluña con una amplísima mayoría, fruto de una ILP que establecía que los determinados espectáculos taurinos no se pudiesen realizar en Cataluña. Pocos meses después, el Ministerio de Cultura crea un premio, el Premio Nacional de la Tauromaquia, que pocos meses después de acceder al gobierno el Partido Popular, ante una restricción presupuestaria sin precedentes, lo dota con 30.000 euros adicionales. Claro, esto lleva a que estemos en una situación como la actual. Por tanto, yo entiendo esta proposición no de ley. Nosotros compartimos una parte importante de ella, pero obviamente discrepamos por coherencia interna con alguna de ellas y, por tanto, nuestro grupo va a abstenerse. Pero me gustaría destinar unos pequeños segundos a establecer claramente las posiciones con las que estamos de acuerdo y con las cuales las modificaríamos o las matizaríamos. El punto 1, el punto 4, el punto 5 y el punto 6, nuestro grupo está de acuerdo y votaría a favor. Y aunque queda abierta la tramitación legislativa en el caso de aprobarse, en el punto 2
nosotros entendemos que no estamos de acuerdo en el redactado actual. Entendemos que cada nivel de administración, en todo caso, debería fijar libremente su capacidad o no capacidad de establecer las subvenciones públicas. De hecho, como conocen, no es mi caso, para que nadie tenga ningún malentendido. Mi ayuntamiento no subvenciona espectáculos taurinos, pero sí que hay otros ayuntamientos que lo están haciendo, de todos los colores políticos, no tengan absolutamente ninguna duda. Y también mantenemos dudas respecto a la supresión absoluta de la PAC a criadores de toros. Nos parecería que en todo caso eso se debería elaborar un tanto más. Por tanto, compartiendo una parte importante, vamos a abstenernos. De acuerdo, muchas gracias. En nombre del Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten Oliver. Presidente, buenos días, señorías. En 2010 el Parlamento de Cataluña pasó una iniciativa legislativa popular para prohibir las corridas de toros en Cataluña, la Ley 28/2010, convirtiéndose además ahora en la segunda comunidad autónoma donde están prohibidas tras Canarias. Y me quiero parar aquí porque hay que hacer referencia a esta diferencia entre estas dos comunidades. En Canarias, precisamente, este tipo de espectáculos habían dejado de celebrarse desde el año 84 por la escasa afición y el alto coste del traslado de los astados desde la península, ¿no? Yo creo que es fundamental establecer esta diferencia y, además, que ciertas actividades como el correbous, como el bou embolat, el Parlamento de Cataluña ha aprobado mociones incluso de reconocimiento y de protección a estos festejos. Si bien se comentaba aquí que el pasado jueves 20 de octubre el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad por entender que la Generalitat, desde luego, menoscaba la competencia del Estado para preservar el patrimonio cultural común. Evidentemente, leyendo todas y cada una de las iniciativas, son realmente muy restrictivas. Si bien en algunas de ellas podíamos estar de acuerdo, desde Ciudadanos, desde luego, igual que votamos en el 2010 en contra de esa iniciativa legislativa popular para prohibir las corridas de toro, porque el argumento debía de ser realmente la falta de afición la que determinase el futuro de los toros y no la prohibición legal. En Europa, además, hemos apoyado el fin del toro de la Vega, argumentando esa cláusula de respeto cultural que nunca puede ser amparo de maltrato animal. Y, además, Ciudadanos ha repetido en varias ocasiones, y respetando, desde luego, la decisión del Tribunal Constitucional, que la vía de la prohibición, desde luego, no es la solución. Que una cosa es regular, decir cómo se tienen que hacer las cosas, y otra cosa es que con motivos identitarios prohibirlo y entrar en la disputa y el enfrentamiento. Si algo estoy de acuerdo, y además el portavoz de Esquerra Republicana decía que hoy en día hay estudios, pero no hay un dato fehaciente de cuál es el importe en el cual se subvenciona esta actividad. Nosotros pensamos que se precisa y se reclama de un debate sereno y tranquilo, y debería hacerse un estudio minucioso y profesional de las subvenciones que recibe el sector. Para concluir, desde el Grupo de Ciudadanos, nosotros nos vamos a abstener porque, dicho todo lo que hemos comentado anteriormente, nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo, desde luego, en subvencionar este tipo de actividades que se ejercen por empresarios o sociedades privadas, incluso ni otro tipo de actividades que subvencionan las comunidades autónomas, pero tampoco estamos de acuerdo con la prohibición de la tauromaquia. Más bien es la sociedad, como comentaba el tema de Canarias, la que debe decidir si acude o no a estos eventos representativos de la tradición y la cultura de muchos pueblos de nuestra geografía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ten. En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Vendrell. Gracias, presidente. Nuestro grupo, como no puede ser de otra manera, votaremos a favor de esta proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana, y efectivamente llega en un
en un momento oportuno después de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley catalana que prohíbe las corridas de toros. Una sentencia que como mínimo nos sugiere dos preguntas. ¿Cómo puede ser la sentencia, y la legislación en la cual se ampara? ¿Cómo se puede considerar la tauromaquia a estas alturas del siglo XXI patrimonio cultural común y tradición cultural a preservar? Y segunda pregunta, ¿por qué Canarias sí y Cataluña no? Porque el argumento de la demanda no es argumento, porque también la demanda era muy menor, muy ínfima en Cataluña. La demanda de corridas de toros, solo se celebraron, creo que en 2010 o 2011, 18 corridas de toros en toda Cataluña. Quien convirtió esto en una cuestión identitaria fue el Partido Popular, cuando en 2013 convirtió las corridas de toros, declaró las corridas de toros, la tauromaquia, en una fiesta, en un bien de interés cultural, en un patrimonio cultural con el que se intentaba preservar la mal llamada fiesta nacional. En nuestro caso, nuestra perspectiva no es en absoluto identitaria. Y lo decimos desde la coherencia que el grupo de Iniciativa Verds Esquerra Unida en el Parlamento de Cataluña se opuso también y se ha opuesto siempre, tanto en dicha ley como en regulaciones posteriores, a toda forma de maltrato animal. También los correbous enllaçats y embolats que se celebran en algunas partes de Cataluña y que está demostrado científicamente que suponen maltrato animal. No es una cuestión identitaria. Se equivocan quienes quieren hacer esto, de un lado o del otro, una cuestión de enfrentamiento entre España y Cataluña. Se trata de una cuestión ética, de abrir un nuevo capítulo en el reconocimiento de derechos propios del siglo XXI, el derecho de todo animal a no ser tratado de forma cruel y degradante. Esta es la cuestión. El artículo 13 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar para los animales como seres sintientes. El concepto de patrimonio cultural y de tradición arraigada ha cambiado con el paso del tiempo. Es cierto que, como dice el Tribunal, las instituciones tienen que adaptarse a la realidad social, pero ¿realmente es una tradición arraigada? ¿Hoy qué tiene más arraigo social en España? ¿La fiesta de los toros o la sensibilidad hacia los animales? Vamos a la realidad social. Según una encuesta de principios de año, solo el 19% de los españoles apoya las corridas de toros frente al 58% que se oponen. Entre los jóvenes, solo el 7% las apoya, el 84% las rechaza. El 73% de los ciudadanos y ciudadanas está en contra de las subvenciones a la tauromaquia. Y sí, creemos que es inaceptable que 130 millones de euros de toda la ciudadanía europea se destinen a través de la PAC a ayudas a este tipo de ganadería a los grandes propietarios, cuando la Convención, y termino, presidente, Convención Europea de Protección de los Animales, dice que los animales no deben sufrir dolor, angustia o ser víctimas de lesiones. Tampoco se trata de una cuestión de libertad individual, se trata de aceptar como normal, como parte de la cultura propia de un país, no de su pasado histórico, sino de la cultura actual, o rechazarlo, que un espectáculo de tortura y muerte de un animal forme parte de ese acervo cultural. Nosotros queremos que no. Y las corridas de toros no volverán a Cataluña porque tenemos claro que la tortura no es cultura. Gracias. Gracias, señor Vendrell. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista Antonio Hurtado. Gracias, presidente. Buenos días. Voy a partir de dos aclaraciones. Primero, esta proposición no se trata de debatir si toros sí o toros no. Si el toro es cultura, es identidad o es maltrato a los animales. Esta proposición trata de si se prohíbe o no se prohíbe la posibilidad de utilizar recursos públicos para actividades relacionadas con la tauromaquia. Y yo voy a partir de otra aclaración. Yo no soy aficionado a los toros. He ido en contadas ocasiones a los toros, porque me ha tocado ir. Pero tengo un enorme respeto a la tauromaquia. Yo vengo de Córdoba. Córdoba, donde el pueblo elige a los califas del toreo, donde la ciudad está llena de esculturas, de rutas turísticas, de gastronomía relacionada con la tauromaquia, donde se vive la tauromaquia. Y nada más que por respeto a esa afición, a esa mitificación incluso de los toreros, de personajes
que están en la cultura taurina, como el cordobés, como Manolete, como Lagartijo o como multitud de toreros de Córdoba, yo creo que se merece un enorme respeto. Y quiero partir también de dos postulados que considero erróneos en esta proposición. Uno, esta es claramente un subterfugio, es una proposición subterfugio. No puedo cambiar la norma y prohibir las corridas de toros o las actividades relacionadas con la tauromaquia y trato de cortarle teóricamente el grifo a esas actividades. Y es errónea por lo siguiente: si hiciésemos un balance fiscal de esta actividad, en la Administración del Estado, los 30.000 euros del premio que se ha hecho mención anteriormente, la contraposición, 43 millones de euros de recaudación de IVA. O, por ejemplo, lo que puede ser 200.000 puestos de trabajo, 57.000 de ellos directos. O lo que puede ser la actividad que se desarrolla y que está valorada en un montante de 1.600 millones de euros. Por tanto, sería un subterfugio que tampoco daría el resultado, porque es una actividad que no depende del dinero y de los recursos públicos. Y luego, por otra parte, también considero que en ese sentido se está postulando que ser antitaurino es ser los más de izquierdas y los más republicanos, y ser taurino parece ser que se quiere asemejar a la derecha. Yo vengo, como he dicho, de Córdoba. Os voy a poner un claro ejemplo. En 1954, un alcalde franquista, Antonio Cruz Conde, compra la que era Casa de Luis de Góngora, en la Plaza Maimónides, y la compra para hacer un museo de artes de Córdoba, dedicado a platería y a cuero principalmente. Y fue un alcalde del Partido Comunista, Julio Anguita, quien en 1983 cambia el objeto de ese museo y lo convierte en un museo taurino, un museo de la tauromaquia. Por tanto, ese postulado de más de izquierdas antitaurino y más de derechas taurino es falso, también un error. Y voy a concluir. Nuestra posición es no, por dos cuestiones. En primer lugar, respeto a los aficionados y a la afición. Aquí se ha dicho que hay un cuarto de la población. También hay estimaciones que hay más de 45 millones de espectadores, de alguna forma, en este tipo de actividades. Respeto. Tenemos que gobernar desde las instituciones para todos, no solamente para una parte de la población, para todos. Y es normal que haya representantes de estas instituciones que dediquen algún tipo de recursos públicos al desarrollo de esta actividad. Y por respeto también a esas potestades que tienen los propios representantes institucionales, que tenemos que dejar que conforme a la ley puedan obrar. Y quiero concluir, presidente, desde luego, el absolutismo de los principios de unos pocos no son los que hacen democracia. Tenemos que ser mucho más flexibles, mucho más tolerantes y, por otra parte, tener en consideración que gobernamos para todos, no para una parte de la población. Gracias. Gracias, señor Hurtado. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández de Moya. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y, señorías, buenas tardes. La primera reflexión en voz alta que le quiero hacer a Esquerra Republicana de Cataluña es si va a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, porque estamos en un Estado de Derecho y usted dice que no. O sea, usted no respeta la libertad de aquellos que nos sentimos taurinos, que defendemos la tauromaquia, y le da exactamente igual la Constitución española en su artículo 149 y en el 46, preservando lo que significa y representa un patrimonio cultural. Ustedes dicen que no al Tribunal Constitucional. Es bueno que sepamos el planteamiento de esa izquierda radical que, una vez más, va contra el Estado de Derecho y va contra el Tribunal Constitucional. Señorías, si hay informes, si hay estudio. Lo hizo la Universidad de Extremadura el año pasado, a través de lo que significaba un informe Los toros en España, un gran impacto económico con mínimas subvenciones. Y yo les voy a dar aquí una serie de datos que ha hecho público la Universidad de Extremadura. Ahora, a lo mejor, a los de Podemos la universidad no le interesa. Pero miren ustedes lo que dice la Universidad de Extremadura de datos relativos al año 13.
La única partida relacionada con los toros en los presupuestos generales del Estado asciende a 30.000 euros, un 0,01% del total destinado a actividades culturales. Solo 4 de 17 comunidades autónomas españolas destinaron partidas a la tauromaquia en los presupuestos del año 13. Nos encontramos con que España contaba en 2013 con 8.117 municipios. 2.767 organizaron ese mismo año festejos taurinos. Los festejos taurinos generan 200.000 empleos, 57.000 de ellos de forma directa, lo que representa un 1,16% de la ocupación laboral de la población española. Las cotizaciones a la Seguridad Social de los profesionales taurinos en el año 13 sumaron 12,1 millones de euros, el 0,015% de la tributación del régimen general. La cifra de recaudación por IVA y de cotizaciones a la Seguridad Social alcanzó 56 millones de euros, que duplica sobradamente las ayudas brutas que el sector taurino recibe de la Administración pública. Señorías, no mientan, no mientan. La Unión Europea no subvenciona la tauromaquia, porque precisamente en el primer pilar de la PAC, lo digo porque ustedes se repasen la normativa vigente, lo que se establece en el pago básico son ayudas a cualquier agricultor activo que disponga y tenga y sea titular de una superficie agraria y que representa un pago desacoplado de la producción. Por lo tanto, no mientan. La Unión Europea no subsidia, no da ningún tipo de ayuda a la tauromaquia. Y debo decirle algo. Mire, el 25 de septiembre del 2011, en la Feria de la Merced, con motivo de la festividad precisamente de Barcelona, se realizó una corrida de toros donde la crónica dice: no hay billetes, toros del Pilar, bueno el segundo, los demás mansos y deslucidos. Toreaban los maestros Juan Mora y José Tomás. ¿Y sabe usted cuál fue el grito que había en la plaza? Con el que yo quiero terminar mi intervención, representando a aquellos que nos sentimos profundamente orgullosos de España y de su fiesta taurina. Libertad, 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 viva la fiesta de los toros, Cataluña es España. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional ha amparado la libertad de los españoles. Nuestro voto será negativo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Fernández de Moya. Terminamos así el punto tercero, al que tampoco se han presentado ninguna enmienda. Y pasamos al punto cuarto, relativo a la elaboración de un plan financiero para los astilleros públicos gallegos, presentada por